un poco lo decíamos con esa fuerza retórica que expresaba el compañero Carlos Girotti, pero donde también hablábamos de neocolonialismo, ¿no? De esas palabritas que a veces son dichas sin poder dimensionar todo lo que implican, y efectivamente nada será como antes en un mundo azotado por transformaciones sin precedentes, sin escalas como las que estamos viviendo, y donde, bueno, la derecha ha logrado tener esa capilaridad a la que, bueno, de la mano de, bueno, Elon Musk y los grandes tecnócratas tecnofeudales del mundo, bueno, han llegado, pero nosotros seguimos representando y reinventando nuestros repertorios de acción. Y bueno, y ahora tenemos a nuestro querido compañero, referente de la Violeta Verde y Blanca, miembro del Consejo Directivo de ATE Capital, Santi Ponce, que es parte del proyecto Chauchipalito, y hoy le dijimos, che, venite, charlemos de lo que han sido estas semanas, porque, a ver, orgullo de pertenecer también es haber estado en esa plaza, haber llegado a la Plaza de Mayo viendo que ATE Capital con Cristina en cada cuadra con un pasacalles. Orgullo de pertenecer es que el sindicalismo que está bancando a Cristina tenga entre los suyos al Tano Catalano a la cabeza, ¿no? Orgullo de pertenecer es estar ahí abajo agarrándonos bien fuerte como estábamos, negros, cuando estábamos esperando que salga Cristina del PJ para llegar a su casa a empezar lo que se prefigura como, bueno, un contexto de prisión domiciliaria que, como dice también Grabois, ya llegará el momento en que, ¿cómo se llama cuando se libera a un preso político? Indulto. Ya llegará el momento en que le indultemos. Así que, con esa pequeña introducción te preguntamos cómo andás, bienvenido. Bueno, gracias de nuevo por estar, por invitarnos. Por favor, un placer, esta es tu casa. Bueno, les agradezco. También. Bienvenido. Gracias. Bueno, nada, difícil se me hace poder hablar después de Girotti, pero en realidad no se me hace difícil en tanto y en cuanto me parece que todo lo que son aportes, digo, uno se tiene que nutrir esos aportes y te permiten poder hacer una lectura y acompañar también esa dinámica y ese proceso. Así que, pero bueno, la verdad que Carlos siempre tiene una mirada crítica y aporta en términos muy profundos. Yo no lo haré de tal manera, pero bueno, haré lo posible, digamos, por una línea que, digamos, que más o menos vengo pensando sobre el tema de la proscripción y alguna coyuntura también, ¿no? Y alguna coyuntura también. Básicamente, sí, estamos con bastante interferencia de la otra radio, pero que en el bloque pasado no nos estaba sucediendo. Perdón, problemas a ver. técnicos. Ahí se acomodó bastante. Seguimos. Bueno, lo que decía es que, bueno, estábamos... Yo armé, digamos, una pequeña introducción. Sí. Sobre el tema de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Y básicamente lo que pensaba todos estos días, que fueron muy intensos, muy movidos, era que cómo la derecha sí. y la oligarquía, sí. La oligarquía no como una palabra vana, ni tampoco quiero banalizar, pero cómo la derecha y la oligarquía nos ordena a nosotros en política. Pero cómo aparte lo hace históricamente. Bueno, hablábamos del bombardeo, ¿no? Este me toca a mí, me acaba de tomar él. La historia indica justamente, bueno, yo me iba a referir un poco también al bombardeo del 18 de junio, del 16, perdón, del 18 fue la condena. La bala que no salió, la condena que sí salió. Pero Ajá. Sí me quería referir, digamos, a cómo históricamente la derecha nos ordena a nosotros en política. O sea, el odio de la derecha hace que nos ponga a nosotros en una posición en la cual tenemos que resistir, nos tenemos que ordenar y tenemos que acomodarnos y organizarnos para resistir. Y eso históricamente, o sea, pasó en el 55 con el bombardeo del 16, digamos, 16 de junio, sí. Donde, bueno, un trasnochado Almirante Rojas, bueno, hicieron hacer un golpe de Estado y bombardearon la Plaza de Mayo. Después nos pasó antes en la historia con el 17 de octubre, que ya lo haber mencionado Carlos también, seguramente hizo todo ese recorrido. Yo no pude escuchar porque estaba viniendo para acá, pero en el 17 de octubre también nos pasó lo mismo. Digo, la derecha encarcela a General Perón sí. y se hace todo ese operativo clamor por la liberación de él, que casualmente
estaba en la Secretaría de Trabajo, nuestra Secretaría de Trabajo, también Sí. quería linkear con eso. Estaba en nuestra Secretaría de Trabajo, era en su momento el Secretario de Trabajo y Previsión Social. Sí. Esto ya lo hemos contado, pero bueno, viene al punto porque ¿desde dónde se construyó ese líder? ¿Desde dónde se construyó en esa cartera tan central y tan importante que es trabajo? La que quieren desfasar ahora. Si después al final podemos hablar un poquito de eso. Pero entonces, ¿cómo la historia nos determina? Ahí Farrell en ese momento, en el 45, le dice a Perón, Perón tenés que salir al balcón, sale Perón al balcón, se Sí. encuentra con las masas Sí. de gente, Con las patas en la fuente. con las patas en la fuente, con esos íconos del peronismo, ¿cómo nos organizan? Ellos nos organizan el odio. Ok, ahí va. ¿Cómo ordena la derecha en el Nos sentido de... aglutina, estamos todos desperdigados, todos desparramados Bien. por ahí perdidos y de pronto El formamos odio- filas en un toque. El Es odio verdad. de la élite, El odio de la élite, el odio visceral. el odio visceral. El odio visceral, Con- el odio, ese odio que tienen aferrado a los cabecitas negras, Claro. a lo popular, Los a, descamisados. a los camisados, al olor a pata, A todo ese- chori. a A chori, fritanga. A eh, fritanga. todo eso dicho de esa manera A conventillo. parece vacuo, pero no, en realidad nos desprecian, nos odian y también nos quieren tener disciplinados. Sí. Y también nos quieren tener disciplinados. Tengo muchas como Y la ventani- gente se- triste ventanitas para abrir. Quiero abrir muchas ventanas. bailando, se bailando. disciplina mejor. La gente triste se disciplina mejor. Y hablando de bailando, una de las disciplinas, un disciplinamiento, es ese, tenerte amargada en la casa, condenada, amargada, y que no puedas salir al balcón. Claro. Pero eso es tan atávico ese sentimiento de la derecha Sí. oligárquica, Sí. que seguramente es el mismo que expresan con sus empleadas domésticas en las casas de ellos, Sí. donde quieren tener disciplinada a las personas, a la empleada, al empleado. Lo mismo pasa con las empresas, con los trabajadores. Esa disciplina que ejecutan en lo privado, también lo quieren hacer en lo político. Y lo hacen en la carne de Cristina. Digo, quieren disciplinarla. No Claro. solamente quieren condenarla para proscribirla, nos quieren disciplinar a todos. Pero ahora entonces veamos, sí, muy Me interesante. estoy yendo. No te vas, No, pero esa tiene que imagen ver. que vos decías, yo ya ni siquiera la pensaría en términos de orden, porque el orden vendrá más adelante, te Ujú, diría. ujú, Lo Nos pensaría en agrupa. términos de efervescencia. Claro. ujú. Y la efervescencia, quien dice que las casualidades no son una categoría política, que es Cristina Fernández de Kirchner, se veía en ella en el balcón y nosotros llorando abajo. Cuando una mujer, después de todo lo que caminó, después de todo lo que hizo por nuestro pueblo, es condenada injustamente y en su casa sale al balcón y salta y baila y nos agita. Totalmente. Digo, entonces, ¿qué hay ahí, no? Bueno, ¿Qué simbología aparece ahí? Es que es esto, ¿no? Yo creo que ella lee muy bien, siempre lee muy bien la política y lee muy bien los sentimientos de la derecha recalcitrante. Y esta disciplina a la que me refiero tiene que ver también con esto de hacerle usar la tobillera, Sí. de hacerle, de no poder salir al balcón, de prohibirle las entradas a la casa a las personas que quieran ir a visitarla y tener que pedirle permiso al juzgado. Claro. Tiene que ver con todo un Ay, disciplinamiento. salió un mail, lo publicó Sí. su abogado. No me sale ahora el Uno de sus apellido. abogados, Uno de sus- Dalbón. Dalbón, uno de sus abogados, el mail para pedirle, me olvidé anoche porque estaba muy cansada, pero voy a pedir permiso. Sí, Capaz lo ten- no la pude ver nunca así tan cerca, pero ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Además sí, sí. Yo estábamos me voy a pensando, anotar. Que estábamos pensando en Vayamos pasar a todos, saludar. obvio, pidamos. Pero bueno, digo, entonces, ¿qué nos ordena? Yo sí quiero decir ordenar, ¿eh? Porque ordenar Está no bien, es está en bien. términos no es en términos de que vamos a ir con una lista ordenada en provincia de Buenos Aires. Bien. Yo digo ordenar en términos del campo nacional y popular. El campo nacional y popular se ordenó tras la figura de Cristina condenada. ¿Pero por qué? Porque nosotros, si algo que nos pasa como movimiento nacional y popular, es que nos ordena la historia y nos ordenan las proscripciones y las persecuciones. Entonces, en su odio profundo, visceral que tienen, hacen que nosotros nos tengamos que reagrupar y reordenar tras la figura de Cristina, una persona que ha sufrido todas las vejaciones posibles, una persona que le han atacado a su hija en lo psicológico, en lo moral, ha atacado a su hijo, ha muerto su marido, la quisieron matar, todo esto, digo, no hay que cansar de repetirlo, porque
porque es lo que le pasó. Entonces, cuando atacan tanto a esta figura, hacen que el movimiento peronista, sobre todo se aglutine tras esta Pero figura. además se corren los márgenes, porque Carlos lo decía, no hace falta estar ahí con la marcha. No te tenés que saber toda la marcha o ser una persona cristinista desde la cuna para haberte sentido interpelado para ir a la plaza el otro día. Entonces se expanden los límites de nuestro movimiento en contextos así. ¿De qué lado estás? No hay mucho margen. Totalmente de acuerdo. La narcomafia, aliada al Poder Judicial, aliada a los Macri que chupan de la teta del Estado hace tanto, o la democracia, digo, ¿no? Entonces son situaciones que nos permiten también, en la medida también en que nos damos esa apertura. Quien quiera cantar la marcha, enhorabuena, pero también vengan compañeros trotskistas que enhorabuena tomaron una posición importante, una posición histórica en lo que es ese sector político en la historia nacional. Tomaron una posición pública de defender a Cristina en contra de la proscripción política. Y digo, enhorabuena, digo también. Sí. Entonces, cómo se corren los márgenes también es Total. interesante. De hecho, Cristina también corre en margen, porque estabas mencionando a la izquierda de Argentina, que tuvo un acontecimiento inédito, porque hasta ahora nunca había tenido esa posición, nacional y popular, me refiero. Sí. Y porque fue una posición nacional y popular. Entonces, que Cristina diga después también, primero que invite a la casa a líderes de la izquierda, también es un gesto importante es un gesto de abrir un poco los brazos, y también después decir que hay que escuchar a los sectores de izquierda. Lo dijo también, ¿no? En estas intervenciones de estos días que estuvo hablando en distintos ámbitos, dijo también hay que escuchar a la gente de izquierda que estaba también acompañando. Con lo cual abre también un poco ahí. A mí algo que me hacía mal en mi formación también marxista como sociólogo era ver que aquella frase de que a la izquierda del kirchnerismo hay un muro. A mí me parecía una frase fuerte, una frase expulsiva y una frase que no se permitía trazar lugares, acuerdos programáticos con horizontes comunes desde lo nacional y popular o enfrentando a ciertos sectores que están efectivamente de la vereda de enfrente. La izquierda no está en la vereda del frente. No, totalmente. Nos encontramos en todos lados. No, totalmente. Después, bueno, obviamente que tienen una formación más estructurada, y después nosotros, bueno, tenemos otra forma de organización. Más allá, independientemente de eso, me parece que sí habría que pensar, empezar a aglutinar más allá también del peronismo, pero el peronismo tiene vocación frentista, compañeros. Sí. El peronismo tiene vocación frentista históricamente. Sí, pero para mí, como sociedad, de que la izquierda se haya pronunciado de esa manera fue un síntoma de salud. Porque, viste, decís, chau, está todo perdido. Un síntoma de que la democracia todavía late, ¿entendés? Hay algún latido, está viva. Sí. Porque fue un gesto interesante, así que yo también lo quiero... No es porque mi reconocimiento importe mucho, pero sí lo quiero decir. A mí me importó, me hizo bien, me sentí menos sola. Creo que todos nos sentimos menos solos, y que cuando las papas queman, bueno, ahí también se ve quién es quién, ¿no? Totalmente. Entonces eso estuvo muy bueno. Y el otro día en C5N, Berkovich, por ejemplo, entrevistó a 3 jóvenes del campo nacional y popular. A Luca, del PTS, del FIT, a una compañera que ahora no voy a recordar el nombre, identificada como peronista, y a un pibe de la Juventud Radical. Qué interesante, había una lectura compartida de que hay un alejamiento de la juventud, no de la política, sino de nuestras políticas, de nuestros proyectos, y que en gran medida también ahí hay un límite y hay una distancia que tiene que ver con la crisis de representatividad de la que hablaba Carlos, con los dirigentes atornillados que son retardatarios. Y a mí me hizo bien decir, che, mirá, las juventudes, más allá de sus identidades, mirá los niveles de entendimiento que podemos construir. No era una cosa en la que se estaban tirando con de todo, chicaneando mala leche. Había entendimiento generacional también, y eso también me parece muy importante. Bueno, también, sí. No te olvides de acercarte. Desde luego que sí. Y lo otro que quería referirme también,
vuelvo a este punto de la derecha, ¿no? Y la oligarquía en Argentina. Ellos manejan muy bien todo el tema de lo simbólico. Son especialistas en manejar el orden simbólico. Y las fechas que eligen para hacer las acciones que hacen también son muy mentadas. Sí. Y son mensajes muy claros. Claro. Porque, vuelvo a decir, Cristina lo dijo, lo mencionó Cristina, y Cristina no se escapa nada. Ella dijo, el 16 de junio se bombardeó la plaza, el 18 de junio me condenan. No son casuales ni cuestiones azarosas, digamos, donde salen los fallos o las condenas, como ya pasado en otras circunstancias. Entonces digo, eligen bien y con precisión las fechas que quieren hacer daño. Porque manejan toda la cuestión de la liturgia de los simbolismos. Y lo hacen. Que es magia negra casi. Es magia negra. Pero pará, sí, no, pero es conocer al adversario y saber a dónde pegarle también. Pero eso no nos hace fuertes. Que a nosotros nos permita tejer puntos de conexión históricos. ¿No nos hace fuertes es también? El odio de ellos, ¿sabes? Es el comienzo de lo pero que vengo a decir. ¿Sería mejor que la hagan de Cayetano cualquier día del calendario? Sí. ¿Y nosotros en qué calendario de ellos podríamos pegarle? A ver, ¿qué festejan? Digo, bien, porque son bien, medios tristes. Bueno. Bien. Entonces decís, bueno. A ver, al chat. Vamos, pensemos para la próxima programa y tírennos fechas. A ver qué fecha podemos y qué cosa, ¿no? Qué acción. Hagamos el plan para cuando volvamos. Entonces, fechas digamos, para pegarle a la élite fascista. Sí, inclusive en la resistencia. No hace falta que seamos gobierno. Es tal cual. ¿En qué fecha los podemos incomodar? ¿Viste? Fechas para... ¿Qué nombres podemos cambiarle de cosas que ellos les importan? ¿Viste? ¿Qué días podemos eliminar? ¿Qué días no laborables podemos eliminar? La cosa es que para ellos el hecho maldito es el peronismo. Sí. Entonces, digo, odian todo lo que no se enseña. No, tranqui. La productora nos va ordenando, pero vos explayate, negro. Como buen negro peronista. Como buen negro peronista disruptivo. Bueno, entonces me parece esto, pensar también los mensajes, los metalenguajes que usan ellos, los metamensajes, cómo plantean las cosas y cómo las hacen. Después, es inevitable la comparación del proceso de Cristina y el proceso de Lula en lo que sucedió en Brasil. Es inevitable. Sí. Ahora, hay algunas diferencias. Todo es una franquicia. Es terrible. Hacemos una franquicia de loafer. Sí, tal cual. Comprame, te la vendo Yo ya. Yo diría que son ellos que... Conseguite 3 jueces. Son los jueces los que tienen Necesita franquicias de la empresa yankee. Sí, digamos. está muy buena la definición de franquicia, me encantó. La franquicia de loafer. La franquicia de loafer, exacto. Sí, es muy interesante. Muy bueno. Pero entonces decía esto, ¿no? Diferencias. Bueno, el tema es que en Brasil no se juzgó, no fue el Tribunal Superior, o sea, no fue la Corte Suprema. No se incendiaron, no son tan... Claro, no cayeron tan bajo. Pero yo creo que, voy a decir algo terrible, yo creo que es mejor lo que nos pasó a nosotros. Porque está tan descarnada la verdad en la Argentina. Que dejan todos los dedos marcados. Tan en evidencia que el poder en su, digamos, magnificencia está... enceguecido y está dispuesto a hacer cualquier cosa y dejar los dedos marcados. Hacer cualquier cosa, por eso se saltearon todos los procesos legales de este proceso, ¿no? Del proceso de juzgamiento de Cristina. Entonces, se saltaron todo. Digo, no quiero ponerme a decir cuestiones que ya sabemos, porque seguramente ya se dijeron en algunos medios, pero sí, digo, no se respetaron bajo ningún punto de vista todos los procesos legales, no se respetaron el debido proceso de Cristina. No se respetó tampoco juzgar 2 veces por el mismo hecho, porque ya había sido juzgado esto en Santa Cruz. Se declaró que no había ningún tipo de pruebas. Hubo peritos llamados por la parte, digamos, de justamente el fiscal, donde declaraba en contra, digamos, de todo lo que decían que querían que dijera. Entonces el tipo se les dio vuelta y dijo, no, yo no veo ningún delito acá en todo esto. Sí. Hay un montón de recomendaciones internacionales que dicen que Cristina no puede ser responsable de lo que pasa en una obra en Calamuchita, entonces, porque no puede saberlo, no puede entender de eso. Se rompieron todas y cada una, digamos, de las leyes que uno cuando estudia Derecho en primer año, ya te lo van diciendo y lo vas entendiendo. Acá se vulneraron todos los derechos. Entonces, Perdón. No, es que es medio larguito. Termina el giro y después te lo... No, entonces lo que quiero decir con esto es que llega a la Corte Suprema, el órgano máximo, entonces ya no tenés más instancias en la justicia argentina.
a diferencia de lo que pasó en Brasil, que sí tenías una instancia, porque tenías la Corte Suprema que dice, che, lo que hizo el juez Moro, lo que hizo esta gente, esto está totalmente viciado, lo vamos a anular. Claro. Pero acá no tenés esa instancia, porque la Corte está tan implicada, el sistema jurídico de Argentina está tan implicado con los sectores de poder, como dice Cristina también, lo vamos a mencionar todo el tiempo, pero el partido judicial está tan implicado con la oligarquía de Argentina que es inmoral e impúdico la sentencia, donde evidentemente es totalmente amañada. O sea, entonces digo, y no hay más instancia. Entonces digo, bueno, es terrible por un lado, pero por otro lado, digamos, se ve técnicamente todos los peritajes dicen que estaba bien la obra pública, que no hubo sobreprecios y que no hubo, digamos, no sé, fraude, malversación de fondos, ni nada por el estilo. Después hay un tema, digo, para lo técnico, así como para bajar línea a algo concreto. Cristina no podía estar al tanto de algo que era responsable otra persona y en todo caso hubiese tenido que ser condenado el jefe de gabinete, ¿era? Sí, o las instancias unas instancias más abajo. Entonces hay un ensañamiento y, bueno, saltaron absolutamente todas las reglas del proceso, donde además han utilizado desde mucho antes, te diría desde el gobierno, mientras Cristina fue presidenta, todo el aparato de, digamos, comunicacional, todos los medios de comunicación para hacer una condena mediática e instalar la idea. Entonces después das el golpe y la gente no se pregunta mucho sobre tecnicismos legales y sobre la justicia, sobre hacer justicia realmente, ¿no? Y la justicia tampoco se lo pregunta. Y la justicia tampoco se la pregunta. Y digo, no quiero poner a todos en una misma bolsa al Poder Judicial, porque creo que debe haber gente que sí hace bien su trabajo, que sí está en pos de hacer justicia o que se haga justicia con todo lo que eso implica, ¿no? Porque somos, digamos, la perfección no existe, pero digo, hay gente que sí trabaja por eso, convencidamente, pero digo, tampoco... también están quietos como muchos de nuestros compañeros, donde ellos desde adentro no hacen una oposición fuerte como diciendo, che, nosotros somos la justicia y no estamos de acuerdo, esto está viciado, esto tiene este problema, esto otro, no saltan. Hay como también mucho temor, hay que ver ahí, porque digo, después te van a cobrar un vuelto importante, supongo, ¿no? Te van a sacar de juego, pero digo... también instemos al resto de los que no bancan todo esto, de los que están del lado del bien, de la justicia de verdad, que se movilicen y que se expresen. A mí me pasa, por desviación profesional también, y hace poco dando clases particulares en esto del pluriempleo y de buscarse el mango en un momento tan jodido, que volví a algunos textos y mi desviación profesional como sociólogo me lleva a pensar que en realidad en última instancia la justicia es una ficción para sostener a los poderes dominantes. Es decir, un dispositivo de poder, dice algún autor por ahí, se sostiene de 3 elementos. Uno es la idea de el aparato y el andamiaje jurídico legal. Ese aparato y ese andamiaje jurídico legal se sostiene en última instancia en una ficción, en algo que se presenta como una verdad absoluta que no lo es. Por ejemplo, la propiedad privada. ¿Cómo podemos sostener la maquinaria jurídica sobre la base de la propiedad privada cuando en nuestro país más de la mitad de la población vive sumida en la pobreza o cuando en el mundo el 1% de la población concentra el 90% de la riqueza o una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sostener esa idea? Digo, otra es el imaginario social y ahí los tenés, atacan nuestros símbolos, ¿no? Y otra es la fuerza y ahí la tenés usándola para, no sé, reprimir jubilados en este contexto. Pero digo, hasta me parece que este contexto en el que vos decís qué radical que ha sido la avanzada impune, nos tiene que hacer cuestionar el sentido de la justicia occidental de los estados. O sea, y ahí vuelvo porque es inevitable, digo, se sostiene... La mujer que perdió a su hijo por un narcotiroteo en la villa, ¿siente el peso de la justicia? A mí cuando me afanaron el celular y me cagaron a trompadas en el barrio, ¿yo sentí la presencia de la justicia? ¿Para quién funciona la justicia? ¿Para quién funciona la justicia? Digo, necesitas un tratamiento o una medicación que la obra social le resulta carísima y bueno, y apelás
a la justicia a ver si A ver, lo claro. podés conseguir, ¿no? Y hay gente que muere en el intento de eso, ¿no? Porque tienen otros tiempos, ahí sí de verdad que tienen otros tiempos. Así es. Nos tenemos que ir cerrando, te agradecemos un montón, te quedó mucho. Al final vos decías que eran 15, vos me dijiste, mirá que en 15 estoy y ya llevamos 20. Y pero lo Te aviso. interrumpimos, Esto siempre es un convite. lo interrumpimos. Está bien, no pasa nada, lo seguimos para la próxima. Nada será como antes, Nada el será miércoles, pero lo que sí sigue siendo es la justicia para unos pocos. No, totalmente. Te invitamos a quedarte el resto del programa, quédate a la entrevista que viene, seguimos mechando un poco de esto, tenemos que entrevistar a Viole Weber que está llegando con la data internacional Ahora más Dios fresca mío, e importante, así que son 4:15, me están avisando desde hoy, mirá, se queda enojado, es tremendo. Es No, tremendo. pero él Me tenía hace- otro nos compromiso. está haciendo una tenía- escena en vivo. No, pero podés venir, Santi, otro día, porque de verdad que... Cuando quiera. Mira, Carlos, lo que hablamos con Carlos también daba Volvé, para y con Santi también, así es que las No, puertas están abiertas. Por supuesto, no, O- está a disposición, estoy a disposición. Ahora, no, me quedó un tema ahí si puedo, con el tema de la CGT, gran ausente de la Sí, movilización. sí, está bien. y Yo lo quería decir antes, gracias, Santi. Dígalo. Quería hacer como un apartado sobre esto, que me parece que, digo, hay hechos históricos donde tenés que estar. Digo, si vos sos la Sí. columna vertebral del movimiento peronista, históricamente tenés que estar en algunos acontecimientos, sobre todo cuando está atacando La democracia. a la líder de tu partido, al PJ, y a la Y democracia. a la democracia. Y nosotros- Porque hay algunos ahí que están enojados con Cristina, ¿no? Y Exactamente. ponen sus enojos Exactamente. personales con el rol que tienen que cumplir, que son los representantes del pueblo trabajador. Exactamente. Y se olvidan de eso, muchachos. Tenemos a Muchachos. Viole al aire Dale. prácticamente. Hacemos un Dale, corte dale, y dale. enseguida volvemos.